Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Procedamos. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Maria vincit, Maria regnat, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor. Ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: Ve a decir a Ezequías: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿Cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal de que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj del sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Luego dijo Isaías: Traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Palabra de Dios. Tú has preservado mi vida, Señor. Tú has preservado mi vida. Yo decía: en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Tú has preservado mi vida, Señor. Yo decía: ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivos. Ya no veré más a los hombres entre los habitantes del mundo.
Tú has preservado mi vida, Señor. Arrancan mi morada y me arrebatan, como una carpa de pastores. Como un tejedor yo enrollaba mi vida, pero él me cortaba la trama. Tú has preservado mi vida, Señor. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Tú has preservado mi vida, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en alguna falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Nuestro Señor Jesucristo está caminando por el campo era sábado, como ustedes saben, el sábado es el día en el cual los judíos descansan para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para dar culto a Dios. Y entonces, a partir de esa prohibición de trabajar que Dios dio a los israelitas, los fariseos, que como ustedes saben era un grupo judío que basaba su espiritualidad en el cumplimiento de las normas, de la ley, de la regla, ese grupo comienza a critica a los discípulos, porque los discípulos que tenían hambre estaban arrancando y comiendo de las espigas de trigo. Y dicen a nuestro Señor: «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Y esto es interesante porque la ley debe ser cumplida. Dios ha dado 10 mandamientos y esos 10 mandamientos debemos cumplirlos, cueste lo que cueste, por amor a Dios, inclusive dando nuestra propia vida. Junto a eso hay otras leyes que la Iglesia da, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Código de Derecho Canónico y esas leyes
deben ser cumplidas también, pero no con el mismo rigor. Las leyes meramente eclesiásticas, o sea, las leyes dadas por la Iglesia, deben ser cumplidas, pero no con el mismo rigor con el que se cumple la ley de Dios. La ley de Dios se tiene que cumplir sí o sí, es dada por Dios y la debemos obedecer. Sin embargo, las otras leyes las leyes de la Iglesia, las debemos obedecer también, a no ser que, como dice San Alfonso María de Ligorio, haya un gran incómodo, o sea, nos perjudique, nos haga mal gravemente, entonces en ese caso estamos dispensados. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en el caso de una persona que para ir a misa tiene que andar 3 horas. Bueno, nadie está obligado a andar 3 horas para ir a misa, ¿no? Y eso sí está bien de salud, porque si es un anciano, pues lógicamente mucho menos, ya le será gravemente perjudicial para la salud, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que los fariseos no contaban. Ellos querían poner las normas dadas por la sinagoga, dadas por ellos mismos, al mismo rango que una ley de Dios. Eso es equivocado, lógicamente, porque una cosa es ley humana y otra cosa muy distinta y muy superior es la ley divina. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? Mire, esa ley no es que no puede ser no es que tiene que ser cumplida siempre. Hay casos, hay excepciones en las cuales no hay obligación de cumplirlas. Y es los 2 casos que él da aquí. El primero es David. David estaba huyendo, entra en el templo y come de una ofrenda que solo los sacerdotes podían comer. Come él y sus compañeros. Le muestra, eso es una ley humana, pero esa ley humana no es absoluta. ¿No? Esa ley humana no es absoluta. Hay otras cosas que pasan por encima de esa ley humana, como es, por ejemplo, la caridad, es, por ejemplo, el hambre, ¿no? La persona si no come va a pasar mal. Bueno, entonces coma, ¿no? Porque se está sintiendo mal. Y también hay otra vez que violan los sábados, es el sacerdote. Los sacerdotes en el templo vieron el sábado, el descanso del sábado, porque tenían que ir de un lado a otro, andar, que incumplía esa norma dada por los fariseos, que solo se podían dar 200 pasos. Claro, el sacerdote en el Antiguo Testamento daba mucho más de 200 pasos el sábado. Hoy, el domingo, lo mismo. El sacerdote de aquí para allá, de arriba a abajo, haciendo una cosa, haciendo otra, da mucho más de 200 pasos, ¿no? Por lo tanto, esas normas de la Iglesia, que deben ser observadas en circunstancias normales, y por ejemplo, no ir a misa el domingo cuando se puede ir a misa es un pecado grave, es un pecado mortal, porque en circunstancias normales sí se puede ir, en circunstancias normales se debe ir a misa. Sin embargo, en circunstancias extraordinarias, como decíamos, de grave incomodidad, la persona no está obligada a ir. No quiere decir que no deba ir, puede ir y hará bien en ir si puede, ¿no? Es bonito ver cómo en África a veces las personas hacen 3 y 4 horas caminando para ir a misa, ¿no? Porque eso se llama amor. Pero la ley no quiere obligar, se hace por amor, no por ley. Y dice así nuestro Señor: ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Claro, nuestro Señor era mayor que el templo, nuestro Señor era Dios. Y aquí es la frase interesante: si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes. O sea, Él está diciendo esto: los apóstoles, sus discípulos, son inocentes, están comiendo porque llevan caminando y no tienen otro remedio sino comer.
y ustedes los condenan porque no tienen misericordia. Y entonces están cometiendo un pecado, están juzgando una acción inocente, una acción no pecaminosa, y la están juzgando como pecaminosa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen misericordia. Y entonces esto nos abre un panorama interesante, es el juicio, ¿no? El juicio temerario. No juzguéis y no seréis juzgados. San Bernardo dice que cuando veamos que una persona comete un pecado, debemos pensar, fue por debilidad. Porque existe la posibilidad de que pecó por maldad, pero debemos pensar, fue por debilidad. Y si pecó por debilidad, debemos pensar, la tentación tal vez fue demasiado fuerte. Entonces vamos a rezar por él. Eso es un juicio con misericordia. Juicio sin misericordia, fue por maldad, es un sinvergüenza. Claro que hay veces que es inevitable, ¿no? El hombre se fue hasta la tienda, compró la pistola, después se fue hasta la casa del otro y le pegó 3 tiros. Pues es difícil juzgar que no compró la pistola para dar 3 tiros, ¿no? No es juzgar, es un hecho, lo estamos viendo. Y eso no es juzgar, se ve, fue para matarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos pensar? Bueno, fue para matarlo, no puedo disculparlo, o sea, lo fue para matar, vamos a rezar por él, por su conversión, por su salvación eterna. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a ser misericordiosos como Dios Padre es misericordioso. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Salve
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.